Buenas tardes a todos. Ya me presentó un poco Cristian Federico, vivo en Comodoro Rivadavia, en el sur, en la Patagonia, un poco alejados de Buenos Aires, a 2000 kilómetros. Les cuento esto para la gente que no es oriunda de Argentina, para los amigos que están en otros países. Vivo acá en el sur, como les contó un poco Cristian, me estoy doctorando actualmente, trabajo con modelos de simulación computacional y he tenido un par de estancias en el exterior, en España, trabajo junto al grupo GIDAI, lo que son actividades de investigación también, el grupo pertenece a la Universidad de Cantabria, y bueno, sin más preámbulo vamos a empezar porque se nos pasa el tiempo. Dale, no hay problema, Federico. Compartí tranquilo la presentación. Mientras, como siempre, agradecerles a todos los que nos están observando y están mirando la presentación. Hay muchos que se repiten, eso quiere decir que ya tenemos un público constante. Ahí ya estamos viendo tu presentación, Fede. Falta solamente ponerla en funcionamiento. Muy bien. Perfecto. Ahí está, ahí la estamos viendo pantalla completa. A ver, Federico... Opciones, hiciste lo de las anotaciones, muy bien. Bien, Fede, hiciste todos los deberes a la perfección. Bárbaro. Bueno. Fede, cuando quieras, es todo tuyo. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es el modelado y simulación computacional de seguridad contra incendios. Vamos a trabajar primero sobre una serie de tópicos. Estos tópicos nos van a permitir un poco comprender los principios de la ingeniería en seguridad contra incendios. Vamos a comenzar primero con una introducción, después un ejercicio de aplicación donde vamos a trabajar sobre una simulación de incendio, después una de evacuación y una propuesta de mejoras. Y es un ejercicio de aplicación simplemente, no mucho más que eso. Quiero comentarles que las herramientas de modelado son parte de la caja de herramientas que tiene un ingeniero en seguridad contra incendios. No es, quiero que les quede claro esto, no es una herramienta que nos da una verdad absoluta. Incluso nos puede dar cualquier tipo de resultado. Es lo que en inglés le dicen basura entra y basura sale. Tiene una de los cons o de las contras que tienen casi como todos los programas de modelado, es que necesitan que el operador o el modelador tenga experiencia previa para saber qué es lo que va a modelar. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? No se trata de usar modelos de computación o de simulación computacional así porque sí. Tienen que tener un motivo, tienen que tener un objetivo, tienen que tener una serie de parámetros para poder medir el desempeño de lo que estamos haciendo y darle un grado de aceptabilidad. Por eso es muy importante que el operador, el modelador, tiene que tener una formación previa en ingeniería de incendios, porque si no, estamos frente al caso que puede ser mi sobrino o jugando con el programa de... Tiene 15 años, yo se lo doy y lo hace correr en los programas, por ejemplo, de zona, de campo, perdón, de zona, como puede ser un Cefast, yo creo que lo puede hacer correr sin ningún problema en un día. Ahora bien, el uso que le puede llegar a dar las herramientas es muy pobre, es poca, es nula. Por eso es importante, repito, tener bastante de educación previa para hacer lo que estamos haciendo. Ingeniería de seguridad contra incendios o Fire Safety Engineering. Pensamos en la aplicación de principios de ciencia y de ingeniería para proteger de los efectos nocivos que generan los incendios a las personas, a los bienes y a los ambientes, ¿sí? Cuando vemos estas fotos a mí me pone la verdad que un poco mal, y eso que han pasado ya 50 años, más de 50 años, 55, desde que fue tomada. Ustedes van a poder observar en una de las imágenes, en la imagen, voy a activar, disculpen, el puntero, así ayuda un poco, ahí está. Ustedes pueden observar aquí arriba, en esta fotografía de la izquierda, cómo hay 3 personas que están paradas en la escalera de evacuación esperando a ser asistidas. En el piso inferior tenemos un incendio que se está propagando hacia afuera, se está ventilando hacia afuera. Podemos ver incluso en la ventana de al lado todas las llamas que están presentes, la temperatura que se aplica sobre el acero, sobre el metal de la escalera. Los bomberos acercan la escalera para poder evacuar y podemos ver en la siguiente toma cómo un bombero se cuelga de la escalera, que era el que estaba parado con los chicos, con los niños,
La niña más grande se cuelga del bombero, hay un bebé aquí que tiene 2 años, la siguiente toma caen, están cayendo de unos 15 metros de altura, y esta fotografía es la icónica. Esta fotografía ganó un premio Pulitzer hace 50 años, pero más allá de eso, trajo un debate importante con respecto a la seguridad y a la evacuación de los edificios. Esta fotografía trajo mucho ruido en la sociedad americana, ya que desgraciadamente la niña más grande, que está aquí debajo, pierde la vida al impactar en el suelo. La bebé de 2 años, que era su ahijarita, sobrevive gracias a que cae sobre el cuerpo de su madrina. Esto amortiguó el impacto y pudo sobrevivir. Pero nos recuerda lo frágil y delicado es el ejercicio de la profesión de ingeniero en seguridad contra incendios, ya que si nos equivocamos o pasamos por alto algo, quienes van a pagar nuestros errores y con su vida son los ocupantes. Cuando pensamos en ocupantes, podemos ver como en este caso una beba de 2 años cayendo de 15 metros, podemos pensar en personas adultas con movilidad reducida, personas mayores que están durmiendo en sus casas, en fin, toda la palestra demográfica que podamos pensar. Por eso es tan importante regular la profesión. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos? La Sociedad de Ingeniería en Protección contra Incendios en los últimos años ha desarrollado documentos los cuales hacen énfasis en cuál es la formación mínima que tiene que tener un ingeniero en seguridad contra incendios. Son 4 pilares en los que se apoyan. Uno de ellos es la seguridad humana y asegurar la evacuación de las personas. Cuando hablamos de seguridad humana estamos pensando también en la respuesta, en cómo voy a notificar, cómo voy a asegurar que los ocupantes respondan ante el estímulo, cómo están constituidas esas vías de evacuación, el tamaño de las salidas, incluso hasta la altura de los peldaños, la profundidad de la pisada. Todo esto tiene un impacto en el proceso de evacuación. Por otro lado, hace énfasis en comprender métodos que permitan analizar la protección contra incendios, herramientas como control de humos, evaluación de riesgos de incendios, que eso lo afiliamos o lo vinculamos un poco más al ejercicio de las aseguradoras. Y yo creo que la más importante de todas, por lo menos en mi parecer, tiene que ver con la etapa de investigación. Ustedes están viendo a la izquierda al doctor, ese era David Lázaro, realizando un ensayo de un material en lo que se llama cono calorimétrico. En el cono calorimétrico tenemos la posibilidad de determinar ciertas características de los materiales, por ejemplo, la temperatura a la cual se realiza la ignición. Podemos recoger a través de una chimenea todos los productos, como son gases. Aquí arriba realmente lo que hay es una chimenea donde se toman los humos y gases, y en una zona horizontal se toman datos de, por ejemplo, temperatura, concentración de monóxido, concentración de dióxido, concentración de oxígeno, que se usa para otra cosa, el coeficiente de extinción, que tiene que ver con el grado de oscurecimiento que generan esos humos, y un parámetro súper importante, que es uno de los más relevantes en ingeniería de incendios, la tasa de liberación de energía. Dentro de este cono lo que hay es una serie de resistencias que aplican una radiación a un elemento que está en esta cazoleta que ustedes ven acá, que tiene 10 por 10, se aplica radiación, esa radiación va a degradar el material, ese material se va a mezclar con el aire, y le vamos a acercar una chispa para ver si esos gases entran en combustión, ¿no es cierto? Este tipo de investigaciones y muchas otras más nos permiten a nosotros comprender los procesos que hay en la seguridad contra incendios, que hay detrás de la ingeniería de seguridad contra incendios, y ayudan a poder desarrollar, por ejemplo, normativas, códigos, en fin, reglamentaciones, y nos permiten además modelar matemáticamente, en este caso, el proceso de la dinámica de incendios. Dentro de la formación, la ingeniería de incendios es la única que tiene la dinámica de incendios dentro de su currícula, que nos permite aprender herramientas matemáticas para poder determinar altura de llama, temperatura de penacho, velocidad del penacho, tiempo de activación de un detector, de un rociador, cuál es la tasa de liberación de energía mínima para alcanzar un flashover dentro de
un lugar, cuánto dura un incendio, parámetros que vamos a tomar para dárselos a un ingeniero estructuralista y nos diga si esa edificación, así como está ensamblada, como está construida, es capaz o no de resistir un incendio que nosotros vamos a diseñar. Y por último, lo dejé al final porque esto es lo que todos conocemos y lo que la mayoría de las personas asocian con la ingeniería de incendio, que son las instalaciones. Las instalaciones fijas, esos caños pintados de color rojo, en este caso hay sistema de rociadores y de mangueras, ¿no es cierto? Es lo que la mayoría de la gente vincula con la profesión del ingeniero de incendios. Es parte importante dentro de la formación, por supuesto que sí, pero no lo es todo. No lo es todo para nada porque necesitamos tener conocimiento de otro tipo de parámetros, de herramientas. Las normas hoy lo que buscan siempre es facilitar, por ejemplo, el diseño de estas instalaciones y no tener o no necesitar de un profesional que tenga mucho nivel de formación académico universitario para poder comprender y diseñar, ¿no es cierto? Eso buscan a veces un poco la norma. Pero es necesario tener la formación de ingeniero de incendio dentro de nuestras universidades, ya sea de grado o posgrado, en Latinoamérica, no solamente en Argentina. Tiene que ser parte de la formación de nuestros profesionales en Latinoamérica porque los necesitamos. Cuando uno va a un médico y quiere ir a ver, no lo sé, tiene un problema del corazón, va a ver un cardiólogo, no va a ver un otorrinolaringólogo o alguna cosa similar, ¿no es cierto? Por eso digo que es fundamental que dentro de los ámbitos universitarios se desarrolle currículas para poder formar a estos profesionales. Ahora, la tasa de liberación de energía, que es un parámetro que quiero comentar, como les dije antes, es uno de los más importantes cuando caracterizamos un incendio. Nosotros en Latinoamérica, en Argentina, puntualmente hablamos mucho de carga de fuego, así es como lo denominamos en Argentina, carga de combustible en el resto de los países. Ustedes comprenderán que es la cantidad de energía almacenada dentro de los combustibles presentes en un ambiente. ¿Sí? Ahora esa energía está almacenada a nivel molecular y esos elementos no están diseñados para arder como combustibles, como si fuera la proyección de un spray dentro de una cámara de combustión de un motor gasolero. Entonces, ¿cómo van a arder? ¿Cómo se va a entregar esa energía? Depende de varios parámetros. No vamos a obtener nunca toda la energía que está ahí almacenada. Pero es muy importante no solamente saber la energía que está almacenada ahí, sino saber con qué velocidad se va a entregar esa energía. Si esa energía se va a entregar con una velocidad lenta, como puede ser, imaginemos, un fuego del tipo smoldering, como puede ser la quema de carbón, podemos estar hablando de días, incluso semanas. Ustedes deben conocer sobre incendios en minas de carbón, y estamos hablando de décadas que ese incendio se está desarrollando. Mientras que por el otro lado podemos hablar de un líquido como un petróleo o algo como una nafta, pensemos una gasolina, donde lo que vamos a ver es que rápidamente se alcanza la tasa de liberación máxima y se mantiene constante durante todo el tiempo. Se queman de manera distinta y se entrega la energía de manera distinta. Entonces la tasa de liberación de energía es una potencia, es con qué velocidad se entrega esa energía almacenada, y vamos a entenderla en parámetros para elementos normales que usamos, se mide en kilowatts, generalmente para la escala. Hay escalas, por supuesto, más grandes. Este es un ensayo de un viejo monitor, ustedes lo están viendo, ese monitor de 19 pulgadas que está a la izquierda. Cuando analizamos la gran Federico, ¿nos escuchás? Fede. Ahora, eso es mucho, es poco y es algo. Federico, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Bien. No sé si cuando dijiste el monitor a tu izquierda me parece que se cortó un poco. Si podés retomar desde ahí. Bien, el monitor que está a la izquierda, como les decía, está ensayado, estamos viendo una curva de ensayo de tasa de liberación de energía de ese elemento. Son dos curvas, sé que se realizaron dos test con dos elementos similares, y podemos ver cómo a los 1000 segundos se alcanza el pico de la tasa de liberación de energía, y esa tasa de liberación de energía alcanza valores que van entre 30 y 35 kilowatts. Son valores importantes. Hay
elementos en nuestra vida habitual, en nuestra vida ordinaria, a los cuales no le prestamos a veces mucha atención. Les voy a mostrar una tasa de liberación de energía, un ensayo de eso que ven ustedes es un anaquel de papas fritas y snack de quesos. O sea, algo muy rico, muy delicioso, pero si vemos el valor pico que se alcanza de 6.000 kilowatts, aquí estamos ya hablando que hay 200 veces más de potencia, y esto se entrega en un tiempo de más o menos, son 400 segundos, unos 7 minutos. A los 7 minutos se entrega esa potencia máxima, el HRR pico máximo, y es un valor que está cercano al de los autos. Un automóvil entrega una tasa de liberación de energía promedio, son valores promedios de el orden de los 3 a 7 megawatts. Y acá vemos como un anaquel con snacks entrega una cantidad de energía, una potencia similar. O sea, fíjense qué interesante que es. Por ahí a veces nos centramos en polímeros, en plásticos, pero la comida a veces es riesgosa desde el punto de vista de incendios y el almacenamiento, quiero decir. Bueno, el proceso de evacuación. Cuando pensemos en evacuación, tenemos que pensar en algo un poco más complejo que una persona que suena una alarma, se levanta, sale corriendo y alcanza un punto seguro, dentro o fuera de la edificación. Realmente el proceso de evacuación es algo muy complejo, donde muchos parámetros se van a relacionar, y entre cuando pensamos en geometría, por ahí pensamos en arquitectura, esas rutas de salida, qué longitud tienen, cuál es el ancho que tienen, como les dije antes, los peldaños, el tamaño del peldaño, una relación, por ejemplo, 7-11, que para nosotros son más o menos de 17-28, una cosa así, que son los peldaños que estamos más acostumbrados, tiene un impacto en la velocidad a medida que esa relación va variando, la velocidad de los ocupantes puede incrementar o puede descender. Y es algo muy importante, porque el solo hecho de cambiar el tamaño de los peldaños va a afectar a la velocidad de desplazamiento, va a afectar el flujo con el cual se desplazan los ocupantes en ascenso o en descenso. El layout, cómo está distribuida esa planta, si hay rampas, el tamaño de las puertas. Si las puertas tienen, ya les digo algo, las puertas tienen o no un cierrapuerta automático, esos cierres mecánicos, hay algunos tipos hidráulicos, o si tiene otro mecanismo que libera la puerta, siempre está abierta y se cierra. Bueno, ahí tiene que haber hay una interacción, hay una negociación entre los ocupantes y la puerta, entonces hay un impacto en el flujo por el solo hecho de tener o no un cierrapuertas en ese lugar. Los procedimientos. Hay simulacros. ¿Cómo son esos simulacros? Esto estamos ya pensando en que hay entrenamiento de los ocupantes. Protocolos. ¿Cuáles son los protocolos de intervención? Por ejemplo, protocolos de intervención para bomberos. Ustedes son muchos especialistas en la materia, así que Grenfell sabe muy bien dónde está, qué pasó. Londres, eso fue en verano, junio, hace 3 años atrás. Murieron 70 personas. Ustedes lo que vieron, y todavía lo recordamos, es ver por la televisión cómo se quemó el edificio y se propagó el incendio por la fachada exterior. Ahora les comento algo. Fíjense qué importante que es la ingeniería de incendios. Es una herramienta, es una disciplina donde trabajamos de manera transversal, como en todas, pero hay ingenieros de incendio en sectores de control, en el área privada, hay ingenieros de incendio en sectores de investigación y también en los cuerpos de bomberos. Ellos se sientan a discutir algunas cosas. Por ejemplo, los protocolos. Si tengo un edificio que tiene 20 pisos y quiero diseñar, por ejemplo, la caja de escalera, cuando voy a diseñar la caja de escalera tengo que pensar si van a evacuar o no los 20 pisos al mismo tiempo, porque si van a evacuar las 20 plantas al mismo tiempo hacia la caja de escalera, voy a tener que diseñar una caja de escalera importante. Ahora, si voy a pensar que hay que evacuar el edificio por un incendio, y el incendio se va a dar en un piso, y mi protocolo está pensando en que voy a evacuar el piso de arriba y el piso de abajo, cuando diseñe la caja de escalera, en vez de evacuar 20 pisos, voy a evacuar 3. Entonces diseño una caja de escalera para que, como máximo, ocupen 3
3 niveles al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que tengo que asegurar en este caso? Que no haya propagación vertical, ni interior ni exterior. Entonces, de esa manera que hay protocolos de intervención de bomberos que están de alguna manera relacionados, vinculados con la etapa de diseño. Ahora bien, en este caso fallaron un montón de cosas, todavía están en investigación eso, pero bueno, el incendio se propagó por fuera, se propagó a través de las placas que habían colocado para hacer un poquito más lindo el edificio, porque está en una zona, la zona más cara de Londres, y es un lugar que estaba diseñado y habitado por personas, la mayoría eran todos inmigrantes, era una vivienda social. Pero fíjense qué importante que es que no se sienten las personas que van a interactuar en la emergencia y las personas que están diseñando y controlando los edificios para que haya una armonía y se pongan de acuerdo. Sistemas de notificación, tiene un impacto también en el proceso de evacuación, los sistemas de notificación. Ya les cuento algo, lo más difícil siempre es despertar a las personas. Los lugares más delicados desde el punto de vista de la notificación, podemos pensar en lugares donde hay ruido, pero generalmente son lugares en ambientes laborales, entonces la gente está en estado de vigilia. Ahora, en lugares como hoteles, en lugares como centros de acogida de ancianos o adultos mayores, domicilios, viviendas, edificios, tenemos siempre un momento, u hoteles dentro de las industrias, ahí yo conozco acá por las áreas petroleras, la gente duerme y tienen hoteles propios, las operadoras, están durmiendo los ocupantes, entonces tengo que despertarlo. ¿Cuál es la mejor manera de despertarlos? Las investigaciones indican que una alarma con una señal tipo T3, 3 pitidos, pip, 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 con una frecuencia del orden de los 520 Hz. Y suena algo similar como esto. Lo que ustedes acaban de escuchar es una alarma, smoke alarm, así lo denominan, por ejemplo, en FPA, son las alarmas de humo, que es un detector puntual que lleva una batería de 9 voltios, y yo, por ejemplo, lo tengo en la habitación de mi casa. El momento más crítico es cuando estamos durmiendo, necesitamos despertarnos, volver al estado de alerta y poder evacuar. Por eso yo creo, en mi humilde opinión, que deberían estar masificados en los espacios donde las personas duerman, tanto privados como públicos, sistemas de detección puntuales. ¿Qué tipo de emergencia hay? ¿Dónde es la zona de afectación? Puede ser una emergencia que se dé por un incendio, pero puede ser un terremoto. Hay zonas de Argentina, hay zonas de nuestros países limítrofes. Tenemos toda esta cordillera hermosa de los Andes, que es zona de movimientos telúricos, inundaciones, tornados, en fin, hay de todo. ¿Qué zona es la que se está afectando el edificio? Si es una zona de una cocina, si es una zona de una sala de máquinas, cuál es el impacto. Pensemos además también en otros espacios, no solamente en estructuras como un edificio o una refinería. Si están despiertos o no, la familiaridad con el lugar. Está súper ya claro esto, a través de la investigación, que las personas nos movemos por los lugares que conocemos. Y en una situación de emergencia todavía más aún buscamos esa familiaridad. Características personales, de movimiento reducido, edad, podemos tener sobrepeso, que es algo que está hace años, se duplicó la tasa en Argentina, en Latinoamérica en general, pero en Argentina en los últimos 30 años se duplicó por hombres y mujeres, y vamos a ver qué pasa después de esto del COVID-19, porque vivimos encerrados en las casas con poca actividad física estos últimos 3 meses. Algo que quiero también cortar de cuajo, el pánico. A mí me enseñó esto en la universidad, en el grado, y estaba mal, y lo escucho por todos lados, y lo leo por todos lados. No, que las personas entran en pánico y se congelan, no van a poder desplazarse, no pueden tomar decisiones. No es así esto. La realidad es que los estudios indican de que tenemos un comportamiento solidario, tratamos de ayudar a los demás en una situación de evacuación. El pánico, y hay que definirlo el pánico, lo podemos entender como una ruptura del orden social, del orden cultural, ¿sí? ¿Qué es esto? Si yo estoy en el supermercado y delante mío hay 3 personas en la caja con el changuito, con el carrito, yo no voy a pasar alrededor de ellos para ir adelante de la caja. Voy a parar en la fila y voy a hacer la fila hasta que me toque mi turno. Eso es el orden social. Esa ruptura solamente se ha visto en algunas circunstancias y tiene que ver mucho con la percepción del riesgo. La percepción es algo muy personal. El contexto social, los estudios indican que hay inhibición social. ¿Qué es inhibición social?
inhibición social es que a veces no nos animamos a tomar ciertas acciones debido a que vemos que hay un orden, otra vez, un orden social que no queremos romper. Estamos junto con 10 personas más, todos sentados trabajando en nuestra oficina y siento olor a humo. Miro a mis compañeros, imagínense, yo llevo un mes en la compañía trabajando y no conozco a nadie, cuando estamos trabajando no nos hablamos mucho, y no me animo a ser el primero a decirles, se está quemando algo, me parece que no deberíamos irnos. O sea, hay un orden social, hay una necesidad de pertenencia grupal por parte de los humanos. Esto es así y tenemos que conocerlo para después poder modelarlo. Es importante tener todos estos conocimientos previos para saber cómo es la realidad, para después poder modelarla. Cuando pensamos en la incapacitación de los ocupantes, hay parámetros como el FED, que es una fracción de la dosis que a nosotros nos va a incapacitar. No pensemos en muerte. Cuando pensamos en incapacitación, no pensemos en muerte. Vamos a pensar en que por gases del tipo irritantes, gases del tipo asfixiante, nosotros vamos a quedar incapacitados de poder tomar una decisión y poder movernos solo hasta un punto seguro, alcanzar lo que se denomina el nivel de autoprotección o autopreservación. También, por supuesto, que se suma al FED los efectos de la temperatura. Por un lado, de ese plano que está arriba de nuestras cabezas, el plano neutro, que está arriba, vamos a estar adentro de eso, que sería ya lo peor. Es un cuerpo negro, podemos verlo así, que está radiando hacia toda la estructura o hacia dentro de esa estructura donde está la capa de humos. También los efectos conventivos que están dando vuelta, eso tiene un efecto incapacitante en los ocupantes. Ustedes están viendo una imagen de un evento que ocurrió un año antes que Cromañón, The Station, en Rhode Island, murieron 100 personas en un recital. Está en YouTube el video, búsquenlo, porque parece una cosa hecha a propósito, porque justo había un equipo de filmación adentro, y ustedes pueden ver como en 60 segundos, que fue lo que le tomó al camarógrafo salir, se vuelve inhabitable el espacio. Y todas las personas, más allá que eso tenían había un flujo superior a, perdón, un flujo de una densidad de ocupación superior a más o menos 4%. Federico, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Desde que dijiste que al camarógrafo le tomó 60 segundos, se te cortó, se pierde la señal. ¿Podrías retomar de ahí? Sí, por favor. Como les decía, le tomó 60 segundos evacuar y rápidamente en esos 60 segundos ya se volvió incompatible el ambiente con el nivel de autopreservación. Todos los ocupantes que estaban ahí adentro quisieron salir, la mayoría, que eran clients, eran clientes que habían ido a ver una banda de rock, quisieron salir por la puertita de 2 metros de ancho que hay en el acceso principal. Por acá habían entrado. Después de una densidad que supera los 4 personas por metro cuadrado, se observa que el flujo se tiende a 0. Entonces es normal que pase esto, se va a obstruir la salida. ¿Habían salidas de emergencia? Sí. ¿Quiénes las usaron? Algunos clientes. Habían entradas que eran las de servicio, por donde entraban los trabajadores al boliche. ¿Quiénes las usaron? Los empleados, los trabajadores. ¿Sí? Entonces vuelvo a lo mismo. Tenemos que tener en cuenta esto. Cuando vamos a pensar en un proceso de evacuación, todas las salidas no se van a usar. Tenemos que forzar eso. Y algo muy interesante es que la velocidad de desplazamiento de las personas también se ve afectada por los humos y qué tipos de humos hay. Estas curvas que salen de investigación de Jean, podemos ver algo interesante. Este eje CS es el coeficiente de extinción. Vamos a asociarlo con la visibilidad a través del humo. Mientras más denso sea el humo, se va a ver un poco menos. Nosotros podemos ver que en este eje pasamos desde este punto de 0,2 a 0,5, o sea, un delta de 0,5 metros a la menos 1, la velocidad pasa de 1,1 a 0,4 para humos del tipo irritantes. Mientras que para humos no irritantes, esta es la curva, podemos ver que llega hasta un coeficiente de extinción de 1, o sea, la variación es de 0,8, y la velocidad recién ahí alcanza el 0,4. ¿Qué quiere decir esto? Que los humos, dependiendo de
de cuál sea su origen, si tienen o no elementos irritantes o no, tienen un impacto en la velocidad de desplazamiento de los ocupantes. Bueno, ¿qué es el modelado? Es tomar una porción de la realidad, y esa porción de la realidad física nos va a permitir realizar ensayos, estudios. Dejamos de lado un montón de parámetros. Y es muy importante que la persona que opera los modelos sepa todo esto que venimos charlando hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que las vamos a dejar de lado porque no tiene sentido modelarlas, porque incrementan el tiempo computacional para poder resolver las simulaciones, o porque no se puede directamente. Se utilizan en el campo de investigación científica, en estudios forenses, en ingeniería. Nosotros estamos realizando un trabajo de investigación con bomberos. Nosotros acá en Argentina el 2 de junio fue el Día del Bombero, y desgraciadamente, yo otra vez les comento, voy mucho IVA, por lo menos se podía tomar mate acá en los cuarteles con los chicos, tenemos mucha relación. Así que el 2 de junio fallecieron 2 personas, siempre va mi solidaridad para ellos, y también un poco, nosotros siempre, por lo menos yo los admiro por el gran trabajo que hacen y cómo nos cuidan como sociedad, ¿no es cierto? Justamente en mayo terminé un artículo simple, son 10 páginas y está en español, porque tomando mate con los chicos en febrero, antes del COVID, me contaban que los bomberos locales, acá en Comodoro Rivadavia, habían tenido una intervención en un domicilio que estaba construido con ladrillos curados en autoclave. Son ladrillos que tienen una densidad muy baja y un aislamiento térmico fenomenal. O sea, en invierno no te morís de frío, y en verano gastás poca energía en refrigerar la casa. Entonces, cuando me comentaban eso y me contaban que se encontraron con el problema que no le podían bajar la temperatura, digo, uy, qué interesante que es analizar esto. Estuvimos charlando y me puse a trabajar, y a través de un modelo matemático simple y un par de simulaciones de incendio, pudimos ver qué pasaba con la temperatura ahí adentro con 3 tipos de materiales, y la verdad que es muy interesante. Ese es mi mail, al final de la presentación está, y si no pueden también pedírselo a Cristian o buscarme en LinkedIn, en la página web, yo se los puedo enviar, porque uno puede ver cómo varía la temperatura en función de 3 tipos de materiales, y qué pasa con el flashover. Es muy interesante ver lo que ocurre con el flashover. A mí la verdad que cuando vemos esto me preocupó, porque digo, fíjense qué importante que es realizar investigación, porque les puede cambiar a ellos y a ustedes, que son bomberos, los protocolos de intervención. La investigación, como les dije, es fundamental. Estos son trabajos que hemos hecho acá, bomberos de Trelew, de Comodoro Rivadavia. ¿Dónde podemos aplicar esto? Edificaciones, lo que ustedes quieran. Instalaciones industriales, también no hay ningún problema. Podemos pensar refinerías, equipos de perforación, onshore, offshore, salas de bombas, buques. El edificio que se está quemando abajo es el de Grenfell, la Torre Grenfell. Minería, los túneles de las minerías, esto es muy, pero muy importante. Podemos tener un incendio pensemos en una máquina que se utiliza esas barrenadoras o en alguno de esos equipos, y la dinámica no va a crecer, el incendio es brutal ahí adentro. Túneles de carretera, terminales de transporte, oficinas, hospitales, hoteles, los puse en rojo porque los ocupantes que hay ahí tienen ciertas características que los vuelven especiales. Todo ámbito laboral, ya sean sistemas como por ejemplo en un buque, en un avión, en un bus, en un metro, en la estación de metro, en la estación de trenes, en edificios gubernamentales, edificios de educación. No hay límites para esto, así que es una herramienta muy poderosa. Podemos, primero que nada, Performance Based Design es la base de los modelos de simulación. Los modelos de simulación los usamos para verificar el desempeño de los sistemas de seguridad contra incendio en parte. Esta es la base de todo. ¿Y qué podemos hacer? Muchas cosas. Estudios de seguridad humana, como el de hoy, de funcionamiento de sistemas de detección, cuando se activan, sistemas de rociadores, cuando se activan, temperaturas ahí adentro, que son datos que necesitan los especialistas, radiación sobre superficie. Yo he hecho estudios para petroleras, de que si el tanque se prendía fuego, cuánto llegaba a la sala de control. Bueno, también se puede hacer con los modelos de simulación computacional. Desempeño de los sistemas de extracción de humos, una herramienta muy poderosa para eso.
Yo les comento un estudio, por ejemplo, cuando estaba en España, me acuerdo, estaban allá los chicos que tenían que ir al norte de África, no, a Medio Oriente. No querían ir en parte, pero ellos han hecho un estudio en donde habían podido reducir la cantidad de exutorios. Necesitaban 500 exutorios en un super Medio Oriente para cumplir con el requerimiento normativo. A través de la simulación de incendios se pudo determinar que con un poco menos de 300 alcanzaban niveles aceptables de seguridad. Fíjense qué importante que es poder trabajar con estos modelos. Económicamente tiene un impacto enorme. Tiempos de evacuación, identificación de si hay cuellos de botella dentro de los edificios, análisis arquitectónico, si voy a hacer una modificación, procedimientos de actuación, tanto para los bomberos, por ejemplo, en una refinería o en una instalación industrial, podríamos determinar con tiempos cuánto les demora realizar una acción, realizar otra acción, y cuando llegan a realizar esa acción, en qué etapa se encuentra el incendio, interacción de los sistemas de control ambientales, sistemas de aire, de calefacción por aire, tiene un impacto enorme en la seguridad humana dentro de las edificaciones. Y hoy, COVID-19. Hay posibilidades de trabajar con algunos programas. Uno de ellos es Pathfinder, con el que vamos a ver hoy. Tenemos herramientas que nos permiten un poquito elaborar procedimientos, ver qué es lo que pasa arquitectónicamente. Yo entiendo que tiene limitaciones, pero que sirve para evaluar la arquitectura del lugar y los procedimientos de funcionamiento de emergencia o normales, y nos van a dar los límites que tiene esa arquitectura o esa edificación para poder operar. Otra cosa, fíjense, esto es de afuera, esto de afuera de mi casa, no es que esté preso, ya les digo, Cristian, no es que estoy preso y los barrotes de las imágenes que estoy en la alcaldía, simplemente me puse a tomar fotos cuando empezó en marzo la pandemia, aquí el distanciamiento obligatorio en Argentina, donde vivo, y la primera pregunta que me apareció era, ¿qué va a pasar? Porque las normas que usamos de seguridad contra incendios son aplicables en esas condiciones, códigos, lo que fuese. Entonces me puse a tomar fotografías enfrente de una farmacia, la gente haciendo cola, y es interesante lo que vi porque en el día 1, pueden ver cómo cada una de esas flechitas amarillas corresponde a un ocupante, cómo estaban las personas cerca de la puerta, se observa una cantidad de personas que están todas apretadas, y podemos ver en ese punto que hay más o menos 12 personas. El día 2, para la misma distancia de ubicación, tenemos 8 personas, y para el día 5 de la pandemia, habían 5, se redujo a la mitad la cantidad de personas en el mismo espacio, por lo cual se duplicó las distancias interpersonales. Bien, hasta acá ¿cómo venimos? Cristian, ¿cómo venimos con las preguntas, con el tiempo? Fede, con el tiempo venimos bien, hasta ahora llevamos un poco más de media hora aproximadamente. Con las preguntas tengo algunas, si querés ya te las voy pasando, algunas que vienen de la parte del inicio, que no sé si las vas a poder enganchar, pero hay alguien que preguntaba cuál era la relación, cuando hablaste de evacuación y de ese tipo de cosas, la relación entre la altura del daño de la escalera y la velocidad de evacuación. Si podías ampliar un poquito algo de eso. Bien. Sí, hay modelos. En todo eso estuvo Jake Pauls, el canadiense, ustedes pueden buscarlo en internet. Dentro de lo que es el handbook de la Sociedad de Ingeniería de Protección contra Incendios, están las curvas, se aplican coeficientes. Lo que se ve es que más o menos a medida que uno va agrandando la pisada del peldaño, la velocidad de desplazamiento va subiendo, pero ya después de que tenemos un peldaño que tiene más de 31 centímetros, 32, ya la velocidad empieza a caer y se vuelve incómodo para los ocupantes. Incluso hay una cuestión de percepción. Tienen que tener en cuenta que las escaleras son para subir y para bajar. En la etapa de descenso es cuando hay mayor probabilidad o riesgo de caída, entonces necesitamos siempre tener barandas de ambos lados, no importa lo que digan las normativas. Mi investigación y la de otros muestran que tienen que tener barandas siempre de los dos lados. Ahora bien, la velocidad se incrementa a medida que yo voy extendiendo un poquitito el largo del peldaño, la pedada, pero después de 31 centímetros, 32, si mal no recuerdo, la velocidad ya empieza a caer otra vez en el desplazamiento de los ocupantes. Bueno,
Continúo entonces, Cristian. Fede, otra de las preguntas que tengo es, ¿dónde se puede cursar o tomar una carrera de este tipo, ¿sí? De simulación y demás. Esas las voy a dejar para el final, porque tenemos también las que nos mandó la gente, las personas en la inscripción que hicieron preguntas, las Bien. tenemos también, voy a dejar eso para el final, así que quédense tranquilos que lo vamos a ir respondiendo. Bueno, perfecto. Tengo otra de Pablo que dice, quisiera saber cuáles serían los criterios de supervivencia recomendados a tener en cuenta para una evacuación segura ante un incendio. Temperaturas, altura de humo, tiempos de exposición, etc. Bien, ahora vamos a pasar un poquito a eso. Hay de radiación, por ejemplo, que la radiación no sea superior a 2.5 kilowatts por metro cuadrado, esa es una. Hay criterios de visibilidad, que es el que vamos a usar en este ejercicio nosotros hoy. Después se puede determinar a través del FED cuál es la dosis incapacitante, esa también es otra. Hay distintos parámetros, dependiendo también uno con qué normativa esté trabajando. Yo por lo menos adhiero me voy mucho con lo que es la Sociedad de Ingeniería de Protección contra Incendios, la SFPE, donde ellos trabajan con parámetros de visibilidad a 1,80 m, ¿no es cierto? Y te dicen, bueno, depende del autor también, incluso hay otros autores que hablan de 10 metros, SFPE habla de 10 metros, hay autores que hablan de 6 metros, pero también depende mucho del modelador y del ingeniero que interviene. Ahora vamos a charlar justamente sobre eso. Bueno, y la última, y ya te dejo avanzar, es dónde se puede conseguir material o estudio referente al pánico, que lo mencionaste en una oportunidad. Pueden buscar en NIST, ustedes ponen NIST, sí, y NIST, igual ahora vamos a ver cómo se escribe, y hay varios artículos que han salido de allí. Pueden ir también a la SFPE, en el manual, está el manual de Human Behavior que salió, ¿cuándo fue que salió? Bueno, ahora está impreso, el año pasado estaba el draft, donde también ahí hay mucho de eso. Si buscan en el NIST o buscan en la SFPE, ahí van a encontrar, dentro de los manuales del handbook de la SFPE, aparece lo que es Human Behavior y está explicitado. Pero si buscan Human Behavior, Panic, y otros también en internet, busquen siempre artículos que estén, cuando digo artículos es no lo que uno está acostumbrado en Latinoamérica, que es que alguien escribe una revista masiva, sino artículos científicos que están publicados dentro de una revista indexada. ¿Qué quiere decir esto? Que pasó por un proceso de revisión por especialistas de todo el mundo y por eso tiene cierto proceso que asegura que lo que está escrito ahí debería tener cierta seriedad. Bueno, Fede, y la última que surgió recién cuando ampliaste lo de los peldaños es Wilson Rodríguez, dice, con respecto a escaleras de evacuación, las abiertas, las cerradas presurizadas, ¿cuál elegir? Bueno, depende, Wilson. Mirá, te cuento algo, a Wilson y a todos. Depende del edificio, ¿qué lo vaya a ocupar? No es lo mismo, fíjense algo, no es lo mismo tener ocupantes adultos que tengan, o sea, estamos hablando de chicos mayores de 12 años, por ejemplo, una escuela, a tener chicos menores de 12 años. La investigación lo que muestra es que los niños menores de 12 años tienen un comportamiento distinto. Entonces, las reglas que uno puede hacer cálculos, hay métodos que pueden ser el método hidráulico de primer orden, segundo orden, donde usamos ciertas fórmulas que fueron en parte desarrolladas por Jake Pauls. Podemos diseñar de esa manera para calcular cuál es el desempeño de los sistemas de seguridad humana con cálculos a mano. Ahora bien, ¿qué pasa? Tienen en cuenta factores observados. El mismo Jake Pauls dice, miren, yo esto lo vi hace 40 años en Estados Unidos y en Canadá. Hoy la población es más gorda, tiene sobrepeso, entonces no sé si estas reglas siguen representando la realidad. Y lo que se vio en el 2012 a través de unos estudios de doctorado de unas chicas de Dinamarca, es que los chicos no se comportan de la misma manera. Y que los chicos, por ejemplo, si la escalera está abierta, es un espacio por el cual no están familiarizados, el flujo es más lento. ¿Qué es esto? La velocidad de desplazamiento es menor. Ahora, si la escalera está en un lugar que ellos están familiarizados, como puede ser una escalera interna,
el flujo es mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto a Wilson? Que no hay, cuando uno trabaja en esto, yo por lo menos trabajo mucho de manera prestacional, analizo puntualmente qué es lo que quieres hacer y cuáles son los ocupantes, cuáles son las características de los ocupantes, ¿sí? Entonces, a partir de ahí uno va tomando decisiones de cuál sería el mejor método para proteger a los ocupantes. Bueno, Fede, perfecto. De este bloque de preguntas creo que ya las cubrimos a todas, así que adelante. Gracias, Cristian. Bueno, ahora vamos a ir al caso de aplicación. Tenemos un edificio que es una estructura que estaba ya construida y queremos usarlo como un emprendimiento casi turístico. Sé que no es el mejor momento hoy para estas inversiones, pero pensemos que esto ya pasó y va a pasar. ¿Sí? Ya en unos meses más, si Dios quiere, esto va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Que es muy probable que eso no sirva, que no cumpla con los requerimientos legales vigentes de seguridad humana. Pienso en anchos de salida, distancias, cantidad de puertas, tal vez requerimientos tecnológicos de sistemas de detección, de extinción, de notificación. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Que sea un centro de esparcimiento para adultos de la tercera edad, adultos mayores. ¿Sí? Va a tener un restaurante y en el resto de los pisos hay spas con un gimnasio, con un profe, una piletita para que los abuelos puedan ahí distenderse, ¿sí? En un lindo lugar. Esta edificación no cumple con los requerimientos legales para ese tipo de ocupaciones. Entonces, lo que vamos a ver es, primero, cuál es el desempeño que tiene así como está construida. Otro ejemplo, que esto pasa mucho en Europa. En Europa, que se vive del turismo en gran parte de algunos países, Portugal, si alguna vez fueron a Portugal, son todos, ahí en la zona del centro, son edificios viejísimos, son hermosos, pero es viejo, son edificios que tienen 100 años, 200 años más. Cuando iba en Alcalá en el 2017 me acuerdo que allá en Madrid que la universidad tenía 700 años, eran unas cosas antiquísimas, pero hermosas. ¿Y cómo voy se me va a ocurrir a mí cambiar la puerta, tiro abajo todo ese hermoso pórtico hecho de piedra y que voy a poner una puerta placa de madera? No. ¿Cuáles son las características que tiene y cómo funciona ese desempeño, por ejemplo, en seguridad humana? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? ¿Cuánta gente puede entrar? ¿Cuál es el desempeño? Eso es aceptarlo. ¿Para qué? Para hacer la mínima cantidad de modificaciones. Porque es un pecado tocar esos edificios realmente. Bueno, ahora la están reconstruyendo a Notre Dame, me acuerdo también de haber estado yo hace unos años. Pero bueno, se construyó hace 300, 600, 400 años y no va a cumplir con las normas legales actuales vigentes. Entonces veamos, a través de estas herramientas, qué es lo que podemos hacer. Un edificio que tiene 4 niveles, como les dije, tiene una planta, un nivel más 1, está acá arriba, nivel más 1, perdón, acá, nivel 0, menos 1, y nivel menos 2. Tiene 2 ascensores, uno de servicio y un ascensor principal, lo mismo que una escalera de servicio y una escalera principal que vincula los 4 niveles. En la planta 0, en el nivel 0, aquí es donde tenemos el restaurante. ¿Cuál es nuestro objetivo? Evaluar el ASET y el RSET. ¿Qué es esto? Inicia el incendio, nos enteramos de que es necesario evacuar la instalación, tiempo de alarma, ¿sí? Ese es el tiempo que transcurrió desde que se inició el incendio hasta que nos notificaron y estamos avisados de que tenemos que evacuar por el motivo que fuere, en este caso un incendio. El tiempo que transcurre hasta alcanzar un punto seguro dentro o fuera de la evacuación, tiempo de escape, combinación de estos dos nos da el RSET, que es el Required Safe Egress Time, el tiempo requerido para alcanzar un punto seguro. De manera complementaria, el tiempo hasta que las condiciones ambientales son incompatibles con el nivel de autopreservación que dijimos. No es que las personas se van a carbonizar, sino que por el motivo que fuere, como me preguntaron hace un rato, por radiación, por visibilidad, por el FED, por concentraciones, por ejemplo, de particular, como puede ser el monóxido o concentración de oxígeno, yo no voy a estar ya capacitado para poder alcanzar un punto seguro. Ese es el tiempo ASET, Available Safe Egress Time, el tiempo disponible para la evacuación segura.
Un buen diseño tiene en cuenta siempre un margen de seguridad entre un punto y el otro. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero vamos a determinar el ISET. Vamos a modelar un incendio en la planta baja, en el nivel 0, donde está el restaurante. Tenemos una heladera que va a ser nuestro foco ígneo. Se encuentra en lo que se denomina sala de juegos, aquí que hay una mesa de pool o billar, hay unos silloncitos, unas mesitas, tenemos después mesas en la zona del restaurante, atrás una cocina, escaleras principal, de servicio, ascensor de servicio y principal. Tiene este edificio en este punto un solo acceso, que está acá, que es el acceso principal. Este es el acceso principal. Durante el incendio, la única puerta que va a estar abierta es esa. ¿Qué quiero decirles? Que va a haber solamente intercambio de ingreso de aire y salida de los productos de la combustión a través de ese punto. Sí tiene el edificio acá unas hermosas puertas de vidrio, lo mismo aquí, lo mismo que está acá. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros modelamos, es un proceso de un feedback constante. Incluso uno a veces hace cálculos a mano o utiliza modelos de zona que son mucho más rápidos en obtener resultados para ir tomando decisiones. Hay modelos incluso que se utilizan para poder simular algunas otras cosas. Yo lo que me tomé el trabajo de determinar cuál iba a ser la temperatura ahí adentro y si iba a ser suficiente para romper o no algún vidrio, algún cristal. Como la temperatura no es suficiente, solamente va a estar abierta la puerta principal de acceso. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a usar, bueno, en este ejercicio puntual se usó PyroSim, es un ejercicio que ya tiene algunos años, hace 3 años lo hice. PyroSim es un software de licencia comercial desarrollado por Thunderhead Engineering. Es un software que facilita mucho la construcción del modelo. ¿Cuál es el motor que va a simular esto y que nos va a resolver la simulación? Es el que está acá. Fire Dynamic Simulator, que está desarrollado por el NIST, es un modelo de campo, nos va a resolver la simulación en este caso. Había algunas preguntas y quiero aprovechar ahora a responder a ellas. FDS es el Fire Dynamic Simulator, es parte de lo que se denomina CFD o Dinámica de Fluidos Computacional. Está desarrollado por el NIST, actualmente es el que tiene todo el mercado. Digo todo el mercado, no del mercado comercial, sino que es el que tiene mayor nivel de proliferación, pero además esto es debido a, es de acceso libre, gratuito, y además tiene muchísima validación. Lo importante de un software es también el proceso de validación. ¿Qué es validación? Es verificar que lo que hace el software en la realidad ocurre. Entonces necesitamos a través de experimentos poder validar lo que el software está haciendo. Entonces tiene muchísima ya validación y además participa mucha gente. El NIST lo ha desarrollado con la gente del BTT de Finlandia de manera conjunta, son partners en esto. SmokeView es un programita que nos permite visualizar los datos de salida. NIST, a través de este programa FDS, que repito es de licencia libre, ustedes lo pueden descargar, pueden buscar en NIST también lo que preguntaban de pánico, ahí van a encontrar algunos archivos algunos papers que son de revisión de estado del arte y van a encontrar algo de pánico, es muy interesante. Hoy hay otro programa, yo no lo he trabajado y he consultado a algunos amigos, no sé, en otras partes y tampoco han trabajado por lo que es FireFoam, es también un programa de licencia abierta que está impulsado por FM Global, o sea, se cree que dentro de unos años va a tener mucho más uso, es también parte de las herramientas de CFD, pero se espera que va a tener un uso porque hay una organización muy poderosa detrás que permite la validación, ¿no es cierto?, de los resultados, sin ningún problema. Pero hoy FDS, que es el motor que resuelve esto, es el que está más usado. Se utilizan líneas de código para poder construir el modelo en FDS. Se hace en una hoja en blanco y uno va poniendo ahí los códigos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que con PyroSim es mucho más fácil. Los modelos comerciales o las licencias comerciales lo que buscan es que facilitarte el trabajo, entonces tienen una serie de herramientas que visualmente te facilita la construcción de un modelo. O es casi como jugar con un programa de edición de arquitectura.
Los datos de entrada es el puntapié inicial y es el primer problema que hay. ¿Qué es lo que voy a modelar? Quiero modelar esto. Fantástico. ¿Qué es lo que quiere hacer? Esto, muy bien. Ahora, ¿y dónde saco los datos yo para poder construir el modelo? Y aquí es donde empiezan los problemas. Ese es Mariano, allá en Cantabria, en el laboratorio Fuego abajo. Estamos viendo un ensayo de propagación de llama, y lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cómo está construido el recinto? Así, 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 con estos materiales. ¿Qué hacemos? Vamos a ensayar esos materiales y obtenemos los parámetros. Por ejemplo, para poder escribir después qué es lo que ocurre, cuál es el yield del SUBS, o sea, el rendimiento, la cantidad de humo que van a aparecer, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono. Bueno, lo podemos sacar de ensayos. ¿Tenemos esos equipos aquí? La realidad es que no. Estos equipos, ese equipo que está ahí, Mariano, salía 500.000 euros. Saquen las cuentas, por lo menos en Argentina, es impagable. Es otra deuda externa más para comprar una de esas. O sea, son equipos realmente caros. Eso es lo que les quiero marcar. Estos laboratorios hay laboratorios en todo el mundo, pero en nuestra región no hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al BTT a través de sus ensayos que están puestos muchos en línea, en fuentes para obtener datos. Vemos un ensayo de un refrigerador. Pueden ver el fotograma que está a la izquierda. Es el refrigerador o la heladera vertical con la cual vamos a trabajar. Ustedes pueden ver momentos 1 minuto, 5, 11 y 13. Es como el ensayo del cono calorimétrico que les dije antes, pero este es un test room. Es una chimenea grande donde se pone abajo el elemento a ensayar, se genera la ignición del mismo a través de una llama piloto y se toman parámetros de tasa de liberación de energía, porcentajes de rendimiento de humos, de dióxido de carbono, monóxido, lo que usted quiera puede agarrar ahí, oscurecimiento, temperatura, un montón de datos. Nosotros vamos a trabajar con el ensayo KL1, que es este que está acá, que corresponde con esta línea azul punteada. Fíjense que a los 15 minutos del ensayo alcanza el pico que anda cerca de 2100, 2200 kilowatts. Ya les quiero decir algo. Nosotros vamos a ensayar solamente 10 minutos de incendio. ¿Por qué? Porque nos interesa evaluar seguridad humana. Si quiero evaluar seguridad humana, la simulación de incendios no tiene sentido que dure 60 minutos. ¿Por qué? Y porque seguramente antes alcanzaron las condiciones de incapacitación de los ocupantes, sustainability conditions ya no son acordes a los usuarios, pero ya hace rato que las personas están incapacitadas. Ahora sí voy a hacer una simulación más larga si quiero evaluar estructura. Nosotros vamos a estar en 10 minutos, el pico ante los 10 minutos está acá, que está en el orden de los 700 kilowatts. Fíjense igual en el fotograma, que después de los 10 minutos es cuando empieza realmente a propagarse la combustión de manera continua de la heladera. Tamaño de celda, otro parámetro importante. Cuando trabajamos con modelos de campo como tenemos que tener una relación en lo que se denomina tamaño de celda. En sí, ¿qué es lo que hace el programa? Vamos a construir un espacio computacional. ¿Qué es esto? Es un volumen donde ahí adentro vamos a construir el modelo y dentro de ese volumen se van a desarrollar los incendios que vamos a analizar. Ese gran volumen, ese volumen grande, lo vamos a partir en pequeños cubitos más pequeños, que son las celdas. Si la celda es más grande, más se desvía el valor que nosotros querramos medir de la realidad, eso es lo que muestran los estudios. Hay ciertas reglas que nos permiten tener más o menos un parámetro acorde a lo que nosotros queremos hacer. Los 10 centímetros andan muy bien, además porque geométricamente nos facilita la construcción de los modelos. En este caso, ustedes pueden ver ahí esto que es del NIST también, pueden encontrar ahí en las guías de validación, dentro de los manuales, datos, donde matemáticamente se explica por qué esto tiene que seleccionarse. Materiales, esto lo agrego para que ustedes tengan fuentes de datos. PyroSim en su modo trae también su biblioteca interna, ustedes lo pueden ver ahí en el concreto. Necesitamos datos, cuando tenemos que caracterizar un material, uno de los principales datos es el carro-C. El carro-C es fundamental al momento de la evaluación de incendios. PyroSim es una fuente, tiene su biblioteca. Este libro, cómprenlo, Introduction to Fire Dynamics, de Dougal Drysdale, tercera edición, que tiene muchísima información y sirve, pero es fantástico para poder estudiar dinámica de incendios, trae muchos ejemplos y trae también información.
Y la Biblia en esto, el handbook de la SFP, son 3 manuales, 3 tomos, el último la edición 2016, que son más de 3.000 páginas en inglés, pero hay muchísima información y está condensado todos los aspectos de ingeniería de incendio en el último estado del arte, lo más bueno. Datos de salida. Cuando construimos modelos necesitamos sí o sí fijar nosotros los datos de salida. Temperatura, visibilidad, FED, qué es lo que nosotros les vamos a pedir al modelo. Si nosotros no se lo pedimos de entrada, no nos va a dar cualquier cosa. En realidad, nada. ¿Qué es lo que vemos? Esto es lo más importante de las simulaciones, los ficheros de salida. A los ingenieros nos interesan los ficheros de salida, no nos interesan los videos. La gente se queda con los videos, por eso ve contratar a un ingeniero de incendios, contrate a un chico que haga edición de videos. O sea, lo más importante son los ficheros, para ver qué es lo que ocurre. Ustedes pueden ver que en la sala de juegos, que es el lugar donde se inició el incendio, se alcanza a los 10 minutos, casi 8 o 7 minutos, una temperatura que no supera los 100 grados, a 2 metros con 40. A 1,80 m, que es un parámetro importante, la temperatura no supera nunca los 40 grados. Entonces vemos que en estos primeros 10 minutos la temperatura no es un parámetro que nos vaya a jugar como incapacitante. Algunas imágenes de qué es lo que son los datos de salida. Aquí veo un poco de humos en la sala de juegos, aquí es donde está la fuente de ignición, a los 40 segundos. A los 400 segundos ya vemos que casi la edificación en el piso solo está cubierta con humo, y a los 600 segundos, a los 10 minutos, sale humo por la puerta, que es el único lugar que está abierto. Tenemos la posibilidad también visualmente de observar algunos slides, cortes de temperatura. Vemos que sobre eso que está pintado en rojo, está en el orden de los 500, casi 600 grados, es donde se está combinando la heladera. ¿Y cómo se visualiza esto? Ahora les voy a mostrar. Acá. Bien, es este que está acá. ¿Lo están viendo esto, Cristian? Sí, estamos viendo el modelo. Perfecto. Lo que ven como líneas negras son las líneas que delimitan el espacio computacional, y ahí adentro se construye el modelo. Vamos a cargar lo que serían las llamas, la tasa de liberación de energía por unidad de volumen, y también los humos. Pueden ver ahí cómo se va desarrollando el incendio. Nos vamos a parar afuera para que no nos lastimen los humos. Ven ahí detrás la fuente, que es la heladera que se está quemando. Podemos ir adentro y verlo más cerca. Incluso estos modelos sirven para hacer, se trabaja mucho lo que es formación de recursos humanos, y también para hacer investigación, porque nosotros estamos dentro del recinto que se está incendiando, y podemos ver cómo a medida que va descendiendo esa capa de humo, vamos a quedar tapados a medida que transcurre el tiempo. Fíjense cómo cada vez hay más llamas en el fondo, y la capa de humo, el plano neutro, desciende. Bueno, esto está. Vamos a continuar porque el tiempo nos apremia. Bueno, continuemos. Esto tiene que ver con el incendio. Vamos a la evacuación. Vamos a trabajar con Pathfinder, con un programa desarrollado por Thunderhead, el mismo que desarrolla Pyrosim, es de licencia paga. Había algunas preguntas respecto a programas de simulación. Aquí ustedes pueden ver, esta es una revisión de estado del arte del año 2012, era por parte del NIST, donde aparecen una serie de modelos de evacuación. Cada modelo de evacuación tiene lo que se denominan submodelos. ¿Qué es esto? Los submodelos son las características que permite ese programa de simulación, en este caso de evacuación, realizar. Por ejemplo, en el 2012, nosotros podíamos ver que si vamos a... ¿Dónde está Pathfinder? Pathfinder estaba acá. ¿Qué dice esto? ¿Se puede analizar el contraflujo? No. ¿Bloquear salidas? No. Bueno, todo esto se puede hacer hoy. ¿Condiciones de incendio se pueden meter en el modelo? Sí. Bueno, eso en esa época no se podía hacer. Ustedes pueden ver acá una lista de programas de evacuación. ¿Cómo está constituida nuestra edificación? 4 niveles. Piso, acá disculpen, se me borró eso. Acá estamos hablando del piso +1, que es el piso +1 que estaba arriba. Piso 0, donde estaba el incendio.
-1, -2, tiene una escalera principal y de servicio. No vamos a modelar, se puede hacer sin ningún problema modelar el proceso de evacuación a través de ascensores, pero no es recomendable usarlo, y menos en un edificio que no cumple con ninguna normativa internacional. Tiene solamente 2 salidas el edificio, la salida principal, que es por donde vimos salir los humos, y el nivel -2 tiene una salida que es una puerta de servicio, y por donde entran los empleados y los proveedores, o entrarían. Ocupantes, tenemos por un lado trabajadores, hay que caracterizar a los ocupantes, tenemos personas que van entre 30 y 50 años, es lo que por lo menos armé en su momento, trabajadores relativamente jóvenes, donde empezamos en mozos, recepcionistas, mantenimiento, y terminan dando un total de 41 personas. Por el otro lado, ¿quiénes van a ser los clientes? Los clientes van a ser, los customers, van a ser nuestros abuelos, nuestros adultos mayores. Mujeres y hombres que van de 30 años hacia arriba, algunos con movilidad reducida. Estamos viendo los porcentajes con los cuales estos se representan y las personas que hay de cada uno de ellos. Suman 132 ocupantes en total. ¿Sí? Bueno, cuando sumamos esto, 143. Velocidad de desplazamiento, hay que caracterizar a los ocupantes. Vamos a usar la guía de la IMO, International Maritime Organization, donde estas son observaciones de Ando de los años 80 en terminales ferroviarias en Japón, pero para este ejemplo sirve, ¿sí? Hay otra fuente de datos. Pueden ver cómo se presenta la velocidad de desplazamiento de hombres y mujeres entre un mínimo y un máximo en superficie plana. La IMO, la gente que está vinculada a lo que es el área marítima, tiene muy desarrollado la etapa de diseño de los sistemas de evacuación en buques. Está muy bien escrito. Tiempos de preevacuación. ¿Qué es la preevacuación? Es el tiempo desde que se inicia el incendio hasta que nosotros comenzamos a desplazarnos. En el medio hay una notificación, hay procesos cognitivos, bueno. Realmente la evacuación se tiene que analizar, también los incendios, pero principalmente la evacuación, como un proceso del tipo estocástico. Estamos pensando en variables aleatorias que toman distintos valores todo el tiempo. No hay 2 eventos que sean iguales. A través de la guía PD 7974 de la BS, nosotros en su inciso 6 podemos tomar ciertos parámetros para pensar, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar la gente en responder? El sistema de detección de incendios no existe, no hay. Lo que sí tiene el edificio es un sistema de alarma que va en todos los niveles, que podemos pensarlo para notificar la emergencia. Esto lo fijé yo, es que a los 180 segundos, a los 3 minutos, se va a hacer sonar la alarma. Y esto también responde a análisis de la simulación de incendios. Ahora, ¿qué es lo que dice la guía? Que para un edificio con estas características, ¿qué características son las que nosotros vamos a tener en cuenta? El sistema de detección, el nivel de entrenamiento del staff y la geometría. ¿Cuál es la geometría? ¿Cómo es la arquitectura de ese edificio? Estas 3 variables nosotros podemos terminar a través de la guía PD 7974 determinando que el tiempo de preevacuación va entre 60 y 180 segundos. Ahora, hay una penalización de 30 segundos para el percentil 1 y el percentil 99 debido a las características arquitectónicas. Esto nos termina dando un tiempo de preevacuación que va entre 2.70 y 3.90. Ahora, ¿qué pasa? La gente que está frente al incendio, ahí en la sala de juegos, ahí van a haber ocupantes. Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas van a tener una percepción de riesgo, van a tener una notificación anterior, temprana, muy distinta, tiene que ser su respuesta, a la de un ocupante que está en el nivel -2. No pueden responder jamás al mismo tiempo, porque no es lógico. Si yo estoy frente a un incendio, me voy a quedar ahí mirándolo hasta los 270 segundos, no, antes voy a reaccionar. Esos 70 segundos y 90 segundos salen de analizar la simulación de incendios y ver en qué momento se alcanza una densidad óptica, ¿no es cierto?, que va a permitir que los ocupantes identifiquen que algo está pasando y salen de ese lugar. Entonces tenemos 2 respuestas diferenciadas, para el resto de la edificación y para la gente que está en la sala de juegos. Como les dije antes, se tienen que dar los procesos de evacuación como procesos del tipo aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Correr
hay programas de simulación que permiten hacer análisis del tipo estocásticos, como tienen dentro una corrida a través de un generador de tipo Monte Carlo, donde te hacen 30, 60, 100, 1000 iteraciones, 1000 simulaciones y vos obtenés los resultados. Programas como Pathfinder, STEP, es más, hay un montón más, Motion, trabajan de manera determinista. ¿Qué es esto? Uno construye un modelo y hay una evacuación. ¿Ese es el resultado? No puede ser nunca el resultado. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Trabaja dándole aleatoriedad a esto. Realiza 30 simulaciones, realicé en este caso 30 simulaciones, donde cambio el lugar que ocupa cada una de las personas, o sea, varío su posición dentro del modelo y veo qué es lo que pasa con los resultados. Para la simulación número 1, se observa que quedan, esta es la simulación número 1, se observa que quedan dentro, atrapadas, más o menos unas 17 personas. 17 personas no salen. Después de 30 simulaciones, en promedio 18 personas quedan atrapadas en la edificación. Esas personas, por supuesto, que pertenecen a ese nivel 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a sentarme ahora? Voy a sentar con el propietario y voy a decir, o con el ingeniero, o con el arquitecto que está a cargo de esto, y voy a decir, mira, así como está propuesto este proyecto, van a tener en promedio 18 personas muertas, por lo menos, si se da un incendio con esta característica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar un sistema de detección y notificación automático, implementar procedimientos de evacuación, implementar lo que son los Building Evacuation Teams, que son esos equipos que evacúan a la gente, que fuerzan de alguna manera el comportamiento de las personas, los entrenamos a tus empleados y implementar además programas de mantenimiento para que todo esto funcione como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Que si yo coloco un detector de humo, por ejemplo, el tipo de fotoeléctrico con un umbral de oscurecimiento de 284, que es el detector que tengo en la mano y que les hice sonar temprano, 82 segundos más tarde de que se inició el incendio, se dispara el sistema. Se dispara el sistema a los 82 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Nuevos tiempos de preevacuación ahora. El tiempo de se reduce a 82 segundos. ¿Qué es lo que tengo ahora? Líderes de evacuación, procedimientos de evacuación, tengo sistemas de detección automáticos mantenidos, por lo cual la norma PD 7174 me reduce los tiempos de preevacuación a 30 y 120. La pena sigue siendo la misma porque son por cuestiones arquitectónicas, y pueden ver ustedes que la gente que está en la sala de juegos sigue respondiendo entre 70 y 90 segundos, porque es un tiempo inferior al tiempo de detección. Ellos responden un poquito antes. ¿Qué es lo que obtenemos aquí como datos de salida? Que para la primera simulación no queda nadie atrapado, más o menos 440 segundos toma la evacuación, y en 30 simulaciones, cuando analizo estadísticamente esto, que obtengo un tiempo promedio de 435 segundos para la evacuación, y el tiempo que yo debería usar, ¿cuál es? Este que está acá, el del Percentino 25. En el 95% de los casos, 471 segundos fue el tiempo demorado en la evacuación, tiempo requerido. ¿Qué es lo que vemos entonces acá? Que para la planta 0, después de 30 simulaciones, el tiempo de evacuación es de 290 segundos. Para la planta 0, el tiempo de evacuación es de 290 segundos, y el tiempo disponible, que eso lo habíamos determinado, ¿de dónde? Lo habíamos determinado a través de la simulación de incendios, y el parámetro que yo usé, ¿cuál fue? Fue la visibilidad. Una visibilidad a 1,80 m inferior a 6 metros. Cuando alcanza un parámetro de 6 metros la visibilidad, en ese momento ya consideré que los ocupantes no podían autoevacuarse, ya quedaron ahí encerrados. Nosotros con esta nueva estrategia lo que logramos es un margen de seguridad de 60 segundos. ¿Es aceptable? Para mí no, pero ustedes pueden ver cómo fue el impacto de cambiar algunas cosas. Y finalmente, ¿cómo se ve esto? Aquí lo que vemos es menos 2, menos 1, 0. Este plano rojo es un dato de salida de la simulación de incendio, es un plano de visibilidad que se insertó en el modelo de simulación de evacuación, y el plano más 1. Y todos los ocupantes, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a ver es el proceso de, ¿cómo se llama?, de evacuación de las personas. Te voy a pedir, Cristian, que me digas que están viendo que se mueve realmente el modelo, por favor. ¿Está corriendo? Sí. Vemos que las personas se mueven y el plano rojo empieza a tener cambios.
Perfecto. Ese plano rojo que empieza a tener cambios, ¿qué es eso? Es que hay cambios en la visibilidad. El color rojo indica que la visibilidad es de 30 metros. En la zona de la sala de juegos, la visibilidad empieza, ¿no es cierto?, a caer. Igualmente en esa zona el techo es inclinado, así que funciona en parte como un reservorio al principio que se van juntando ahí los humos. Las puertas se cierran después de un tiempo debido a este parámetro que había utilizado para determinar si se podía o no ver la salida, y la gente sale por abajo, por la salida de servicios. Esto es un poco ya lo que la mayoría de las personas ve o lo que el cliente le gusta ver siempre, que es los videos. ¿Sí? Como dije antes, lo más importante para nosotros son los ficheros de salida, donde están los datos de los parámetros que a nosotros nos importan. Bien, llegamos, fue largo el camino. Espero que haya parecido interesante lo que compartí con ustedes. Ahí está mi correo por cualquier tipo de consulta. Igual también me pueden buscar por LinkedIn o por la página web o por Cristian, ahí en Calcic. Así que les agradezco a ustedes por este espacio y por habernos acompañado a esta hora de charla. Bueno, Fede, muchas gracias, excelente la presentación. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera de Sebastián Alderete, que dice cómo es el cálculo para la salida. Supongo que esa es la pregunta. A ver si necesitas algo más. Bueno, mira, yo justo, ¿cómo es el cálculo? Capaz tal vez se refiere... Perdón, Sebastián preguntó cómo el cálculo para la salida. Supongo que es eso. No sé si le faltó una palabra o algo, pero calculo que es eso. Bueno, tal vez cuando yo hablé antes, existen distintos, hay un modelo que se denomina método hidráulico para lo que es el cálculo a mano, es un método determinista que lo acompaña la SFP, hay de primer orden y segundo orden, donde se tienen en cuenta realmente lo que se reduce todo el proceso de evacuación a las capacidades que tienen los elementos que la van a restringir, como pueden ser las puertas, los pasillos, y se reduce en gran parte a analizar el tiempo que se tarda un grupo de personas en atravesar estos espacios y después en la zona donde hay pasillos, cuánto tiempo les va a determinar atravesar estos espacios. Hay un artículo que yo tengo en revisión ahora en Argentina, porque el tema está que no hay revistas por ahí para hispanoparlantes, pero uno tiene que escribir en inglés y yo la verdad que estoy recién aprendiendo. Pero hice un estudio sobre la Ley de Higiene y Seguridad de la República Argentina y el Código de Edificación de Buenos Aires, de Cava, evaluando los tiempos de evacuación de distintas geometrías, y ahí eso va a salir, está en revisión. Ahora yo calculo que va a salir, no creo que tenga problema en publicar eso. Cuando lo tenga lo voy a colgar en LinkedIn y van a poder ver ahí cómo realizar el cálculo, ¿no es cierto? No es algo que yo los pueda explicar así en una pantalla que diga preguntas, pero lo pueden también buscar a través de internet o en el handbook de la SFP, repito, está presente, y lo que nosotros hacemos es ir determinando flujos y calculamos los tiempos de descarga a través de los distintos elementos y después los vamos sumando. Realmente ese es un poco el parámetro. Lo que pasa es que es un método determinista y reduce todo, porque no tiene en cuenta absolutamente nada del comportamiento humano. Simplemente es un método hidráulico donde se cree que todas las personas se desplazan igual, todas tienen la misma característica y en ningún momento, desde que se inicia la evacuación, nadie se detiene para hacer ningún otro tipo de acción más que caminar hasta la puerta. Bien, bueno, Federico, creo que ahí está respondido Noemí, que al final no era Sebastián, era Noemí, pero no importa, ya se identificó. Tengo otra pregunta que es de Sebastián Amato y te la voy a leer. Dice, en la Ciudad de Buenos Aires la ley 5.920, que es de sistema de autoprotección, en su reglamentación de la disposición 1358 de la DGCIB 2018, pide: se requiere la evaluación mediante un programa informático de dinámica del humo y evolución del fuego del tipo FDS o similar, planteando diferentes hipótesis según el foco y de acuerdo a su probabilidad, indicando el flujo de personas y tiempo de evacuación de los ocupantes. ¿Es correcto entender que entregar el análisis con PIROSIM o SIPE, CAD o MED para cumplir con ese requisito legal?
No, por ahí no entiendo lo que es lo que me quiere preguntar. O sea, yo entiendo, me acuerdo cuando estaba hace un par de años en el INTI, en unas charlas ahí con José Torero, después que vino otra vez otro chico también, otro doctor. eh, Estaban empezando con esto en Buenos Aires y el problema era que no hay gente con la educación, ¿no es cierto? Entonces empezaba de cero, desde el área de control y del área privada. Eh, Sí, o sea, son programas que sirven para eso. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, todo, fíjate, me nombra FDS, CIPECAD. CIPECAD lo que hace es construir el modelo, pero entiendo que corre también el motor que resuelve todo ese FDS. Lo que pasa es que hay algo que se denomina, a mí me han llamado alguna vez a Buenos Aires para este tipo de cosas, lo primero que le pregunto es qué es lo que querés. Me dicen ley de autoprotección. Bueno, pero tiene que estar claro, como le dije antes, tiene que haber objetivos. ¿Qué es lo que vos querés analizar acá? Hay distintas maneras de enfocar esto. ¿Cómo tiene que estar conformado el informe? O sea, para mí es más importante ¿no es cierto? Los gráficos, los ficheros de salida para armar los gráficos, y después, bueno, por ahí, si uno quiere, le puede poner algunas fotografías de los datos de salida que están visualizados. Ahora, sí, son programas que sirven para eso, pero todos los que nombró son de incendios y no de evacuación, o sea, le falta la otra pata o la otra mitad a ese estudio. FDS está el FS más IVAC, Plus IVAC, que está desarrollado más por el BTT, ese también es de licencia libre, que es para lo que es evacuación, se trabaja similar a FDS con líneas de código para la programación, pero cuando uno lo lee, viste, no tiene mucha validación el programa. Al principio primero dice, mira, en el manual vos lo ves, el disclaimer dice, nosotros no tenemos mucha validación sobre los datos de salida. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo. Yo creo que en esa, no conozco la disposición, nunca la leí, pero me voy más a pensar en que debería tener, o capaz está en un anexo, no lo sé, escrito, que tenía que estar determinado cuáles son los parámetros para que sea aceptable el estudio. Porque si no, y además además les cuento otra cosa, yo puedo hacer que cualquier modelo dé, porque el modelo lo armo yo. El modelo no va a hacer lo que quiera si yo no lo ajusto, pero yo tengo que ajustarlo. Yo he visto muchos modelos dando vueltas en LinkedIn, en cosas así que muestran de autoprotección. Luego es un edificio de 20 pisos donde evacúan todos los ocupantes al mismo momento y responden igual en todos los pisos. Entonces ya estás viendo que los modelos no se comportan como se comportaría en la realidad. Por eso es tan importante que el modelador tenga en cuenta qué es lo que va a modelar, qué es lo que necesita modelar y cuáles son las cosas que está dejando de lado. Y si sabe qué es lo que va a modelar, va a saber cómo hacerlo. O por lo menos va a poner un poco de cabeza en eso. Los modelos, te repito, están hechos los de licencia comercial, están hechos para correrlo fácilmente. Yo he visto modelos donde vos ves, pero claro, el primer, Pathfinder, lo primero que hace el ocupante es ir hacia la salida más cercana. Es un modelo que lo que responde a un modelo de autómata celular, de agent, basado en agent, donde lo único que hacen es como una rejilla equipotencial donde ven a qué lado le queda más cerca la salida. Entonces yo tengo que forzar, ajustar ese comportamiento. Entonces vuelvo a lo mismo. Lo que por ahí está escrito recién que me leíste está, creo que bien pensado, porque habla de varios escenarios. Bueno, ¿cuántos escenarios? NFPA 101 en seguridad humana tiene en su capítulo 5 la parte de Personal Based Design y tiene en cuenta cuántos escenarios mínimos te pide, ¿viste? Para poder aceptar un análisis de este tipo. Bien, Sebastián, perfecto. Federico, perdón. Otra de las preguntas es de Pablo y dice, ¿hay algún problema de desfase entre el tiempo de evacuación y el comienzo del incendio al armonizar los dos modelos computacionales? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Hay algún problema de desfase entre el tiempo de evacuación y el comienzo del incendio al armonizar los dos modelos computacionales? A ver, vuelvo a lo de recién. ¿Yo qué es lo que hice? Lo que pasa es que no nos da el tiempo y esto no es una clase para usar modelos de simulación, pero tengo que ajustar el comportamiento de las personas a lo que pasa en el incendio. Yo lo que hice fue tomar, por ejemplo, un plano de visibilidad e insertarlo en la evacuación, en la simulación de evacuación. Ahora, después lo que hago es ajustar el behavior, se denomina, ajustar un behavior para que personas que están ahí pueda forzarse ese comportamiento a lo que sea esperable. Por ejemplo, una de las cosas que tuve que hacer es cerrar vidas
Entonces de esa manera yo ya le saco la opción a los agents de poder tomar la salida por la planta 0. ¿Pero por qué es esto? Porque la visibilidad dentro del espacio de la entrada del lobby de acceso tiene una distancia de 6 metros. Tiene una distancia, perdón, de 7 metros. Desde la puerta que entro al lobby hasta la puerta de egreso. La visibilidad ya cayó por debajo de los 6. Entonces no sería lógico intentar meterse ahí adentro. ¿Qué es lo que hago? Determino en qué tiempo la visibilidad en ese punto por debajo de 6 metros, y en ese momento ajusto el modelo de simulación para que responda de esa manera, con ese parámetro. Entonces vuelvo otra vez lo mismo, no es que yo agarro y pongo los datos, van a ir tantas personas, esta es la velocidad, y pongo correr para que me resuelva la simulación y me salen esos resultados. Tengo que ir ajustando todo el tiempo hasta que más o menos llegue a un punto en el que yo diga, bueno, lo que está pasando en el modelo computacional es esperable por esto, por esto, por esto y por esto. Esa sería un poco la respuesta, me parece. Bien, Fede, vamos a hacer lo siguiente. Antes de agradecerte y demás, vamos a habilitar la cámara, que a veces generalmente lo hacemos a 2 personas, para que te pregunten en vivo directamente, por ahí que es más claro que yo te lo lea directamente desde el chat. Para eso, siempre hacemos un poco arbitrario, somos varios en la sala, cómo elegir a quienes escriban o a quienes abrirle la cámara. Lo que van a tener que escribir en el chat, y los 2 primeros que yo lea les vamos a dar el micrófono, es la palabra simulación. Aquellos que escriban simulación les vamos a abrir el micrófono para que directamente le pregunten a Federico y no me hagan leer todas esas palabras raras que están escribiendo, y así queda bien claro qué es lo que quieren preguntarle. Mientras escriben esa palabra, a ver si alguno se anima a preguntarte, recuerden, me tienen que escribir simulación. Federico, ya tengo uno, justo el que te preguntó difícil ya escribió. Federico, te quería agradecer por tu tiempo, por la excelente capacitación y la excelente jornada que has dado con respecto a este tema, y por supuesto sumarte para una futura y ampliar o derivar en otro tema que creas de interés. Bueno, no hay problema. Bien, a ver, el primero fue Sebastián Amato. Vamos a buscarlo a Sebastián Amato. Sebastián ya abrió su cámara. Ahí está Sebastián. Sebastián, ¿me escuchás, Sebastián? Sí, los escucho. Ahí están, perfecto. En directo con Federico. Una pregunta cortita porque ya estamos ahí con los tiempos. Diviértanse. Fede, ¿cómo andás? Yo estuve con vos cuando viniste acá, estuvimos juntos en el curso de FDS. Y te quería consultar, a ver si entendí bien lo que comentaste. Hoy podemos cumplir con lo que pide Defensa Civil, pero uniendo lo que es Pathfinder con PyroSim. Cosa que cuando hicimos el curso hace 2 años no se podía hacer o no se sabía mucho todavía. Hoy si unimos los dos, sería como, podríamos cumplir, ¿no? Bien, yo me acuerdo, estuvimos cuando estaba Wolfram. Sí. Bien, que salió esa pregunta, que te acordás que yo creo que la respondí ahí, porque alguno le preguntó y Wolfram manejaba el fuego, entonces me pidió que la respondiese. La realidad es que sí, se puede hacer ya esto hace rato, hace ya algunos años que está esta posibilidad con, por ejemplo, el modelo de Pathfinder, de Thunderhead. Ahora bien, yo por ahí no entiendo mucho, Seba, de esto, así que no entiendo de cómo está pensado esto allá en Buenos Aires, pero si está pensado en seguridad humana, sí o sí se tienen que hacer las 2 simulaciones y después ajustarlo. Lo que no sé es que si se pueden hacer cálculos a mano, porque hay modelos de cálculo empírico, manual, como le dije antes, podemos calcular a mano los tiempos de evacuación de un lugar sin ningún problema, si eso lo aceptasen o no. Pero lo que correspondería al momento de hacer este tipo de análisis es hacer lo que yo les mostré recién, es agarrar el modelo primero correr el modelo de incendios, después correr el modelo de evacuación, y si se puede solapar, como lo permite hacer Pathfinder, meterlo ahí adentro para poder ajustar los tiempos, ¿no es cierto?, de evacuación con el comportamiento que tendrían las personas debido a la dinámica de incendio. Me parece que sería lo más adecuado y correcto hacer. Es lo más complejo, pero es la manera de asegurar de que las cosas están bien hechas, me parece. Sí. Y tomar una única evacuación como válida, no, hay que hacer varios modelados
para sacar una media, ¿no? Mira, más que media, yo prefiero hablar de percentil 95. Lo que realmente pasa es que hay modelos estocásticos de incendios, hay modelos, por ejemplo, allá en Cantabria, de Backtunnel, que tiene la parte de fuego y de evacuación todo junto en el programa y trabaja de manera estocástica. Yo estoy con el tema de mi doctorado, es ver si puedo llegar a modelar el proceso de evacuación de pacientes no ambulatorios. Entonces uno trabaja, ¿no es cierto?, cuando empezás a meterte un poco en esto, te das cuenta que cada vez es más difícil representar la realidad, pero que la realidad no es una, son varias, o varias opciones pueden haber. Ejemplo, cuando uno ve los que por ahí también de grado soy licenciado en seguridad y higiene, entonces yo veía los simulacros y decís, tengo 2 escaleras. ¿Cuál fue la que obstruiste? Ninguna. Pero, ¿cómo no la vas a obstruir? Entonces, ¿por qué estás evacuando? O sea, tenés que darle cierto gusto, o sea, es como comer un asado y no ponerle sal. Poner un poco de chimichurri igual, darle un poco de sabor, viste, que realmente esto de correr varias simulaciones, y 30 es un número, pero no sale, no es algo que yo lo diga yo, sino que sale de que análisis estadísticos indican de que con tener mínimo una muestra de 30, una muestra que tenga 30 datos, ya tiene cierta seriedad que a vos te dice, bueno, esto es representable, esa muestra esa población de 30 datos es representable un poco de la realidad. Entonces ahí vos donde le das ese análisis y decir, che, mira, bueno, esta es la media, este es el percentil 95, y bueno, y me agarro acá el percentil 95. Entonces, de ahí para abajo, en el 95% de los casos, cualquier evacuación que se desarrolle con ese incendio debería quedar cubierto. Ok, muchísimas gracias, Federico, un gusto como siempre verte. No, Seba, gracias. Gracias, Sebastián. Ahora el siguiente que puso simulación es Rubén Fiaschi. Le vamos a pedir que rehabilite su micrófono. ¿Nos estás escuchando, Rubén? Yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahí estás directamente con Federico. Gracias por tu pregunta y por estar en las conferencias. Muchas gracias a ustedes. Federico, un gusto, placer conocerte, no te conocía. Bueno, me sumo un poco a lo que decía Sebastián anteriormente. Uno de los mayores problemas que tiene Defensa Civil, que cuando sacó la ley 5920, es que en realidad, según mi experiencia, ya hace muchos años que hago simulaciones, Defensa Civil no sabe qué es lo que pide. Y en este sentido, al no saber lo que pide en la normativa, lo que hizo es agrupar los distintos tipos de actividades, comercios, industrias, etcétera, en rubros, y para cada rubro te pide o que haga simulación de evacuación, o que haga simulación de humo, o que en algún caso haga las dos. Y a veces es como que queda descolgado muchos de los rubros, por decir así. Y por otro lado, al no pedir específicamente qué es lo que quiere ver desde el punto de vista de seguridad humana, habría que hacer exactamente lo que vos acabás de decir en tu presentación, mucho más porque lo tuyo fue escueto por el tiempo, por supuesto, pero que si eso lo pide Defensa Civil, no hay ninguna empresa que te pague el costo de hacer las simulaciones y el estudio como se debería. Entonces aparecen un montón como vos dijiste al principio, un montón de nuevos actores que por el solo hecho de manejar un software ya creen que simulan. Y para los que ya estamos hace muchos años en esto, yo por lo menos, no sé vos, pero yo creo que todavía me queda muchísimo por aprender y que conozco, no sé, el 30, 40 o el 50% en muchos casos de lo que debiera saber. Me gustaría tener una apreciación tuya si es correcto lo que yo opino. Por ahí es que no puedo opinar al respecto de... Claro, porque no conoces la ley, exacto. Claro, yo les puedo decir lo que debería haber, o lo que yo Claro. entiendo en mi humilde opinión. Depende de lo que usted quiera analizar, o sea, qué es lo que usted quiere estudiar, tiene un objetivo esto. En la SFPE, a través tengo libros acá atrás de Performance Based Design, donde explica paso a paso cómo se debe realizar
el estudio. A mí en su momento me llamaron varias veces a Buenos Aires con estudios para centros comerciales, colegios, ¿qué más habían? Grandes centros de reunión de personas. Y yo siempre preguntaba, ¿qué es lo que querés? Claro. Hacemos una simulación, bueno, pero necesito que me digas qué es lo que estás buscando, porque necesitamos conocer cuáles son nuestros objetivos primero, cuáles son los objetivos, si son de seguridad humana, si son de resiliencia estructural, qué es lo que vos querés frente a esto. Y después, segundo, tenemos que determinar cuáles son los parámetros para validar o no, o aceptar o no cómo está construido esto. Y como te dije antes temprano, o sea, yo puedo hacer como el modelo lo construyo yo. El modelo hace lo que yo le diga. Entonces, Claro. Esto lo importante es que la persona que está operando tiene que tener conocimiento de qué es lo que quiere modelar y después de cuestiones éticas. Porque yo puedo agarrar cualquier cachivache y hacer decir, bueno, mira, las personas se evacúan en este tiempo, y lo que estoy mostrando no es real. ¿Pero por qué no es real? Porque no estoy representando cuestiones, por ejemplo, desde el punto de vista de la dinámica del incendio. Si vos querés una evacuación, bueno, perfecto, cuando le dicen una evacuación de humo, pero ¿qué es humo? ¿Qué es humo? O sea, ¿me estás pidiendo visibilidad o me estás pidiendo analizar el sistema de extracción o control de humos? Estamos hablando que acá hay temperaturas metidas, hay concentraciones de gases que son incapacitantes en muchos casos, o sea, hay que ajustar las reactions del modelo. Yo he visto simulaciones donde vos ves que se quema todo, pero en 2 segundos decís, bueno, pero ¿qué es lo que hicieron? Y tomaron los datos de entrada que está puesta en la biblioteca para la quema de un poliuretano, por ejemplo, como fue lo que yo usé acá, pusieron la reaction de poliuretano, porque tiene poliuretano dentro de las paredes de una heladera. Entonces, desde el punto de vista del subshield, es lo mejor para representar lo que está pasando. Claro. Si no tengo que ir a un handbook de la NFPA, de SFPE, buscar datos o algún estudio de investigación para poder representar qué es lo que se está quemando. Hay mucho detrás de esto en los países más desarrollados. Hace años que se trabaja con Performance-Based Design, pero incluso en esos mismos lugares, cuando uno analiza los artículos, hay muchas cosas que se denominan magic numbers, que dicen todo el mundo hace esto, y hay algunos papers que discuten por qué hacemos esto, y no está validado, o no está validado realmente, se hacen cosas. Yo, por ejemplo, como les decía, tengo un artículo que espero que salga acá en Argentina, donde discuto contra lo de 1,10 m para la evacuación y las salidas. Y cuando empezás a evaluar de dónde viene eso, decís, che, pero esto sale de observar el ejército norteamericano formado en el año 1913, que tomaban 22 pulgadas entre hombro y hombro. Y nosotros cuando ponemos acá ni siquiera pusimos 56 centímetros, sino pusimos 55. Cuando empezás a ver lo que hay detrás, pero ¿cómo se resuelve esto? Con educación, es la única forma. Bueno, te agradezco mucho, estamos en contacto, cualquier duda que tengas te mando un mail. Gracias. Te agradezco. Gracias, Rubén, por tu pregunta y tu participación. Bueno, Federico, yo creo que hemos llegado al final. Reitero el agradecimiento de parte de todos los que hacemos Calci, que estuviste excelente, súper técnico, súper específico y súper dinámico y didáctico, que es lo que esperamos para este ciclo de conferencia. Nuevamente, muchas gracias y nos vamos a seguir viendo. Si bien nosotros nos vamos a ver en off, pero seguramente te vamos a tener acá nuevamente con los que nos están escuchando. Gracias, en serio. Muchas gracias a vos, Cristian, y a todos. Y bueno, cualquier cosa estoy a disposición para ver si. Gracias. Muy bien, gracias, Federico. Bueno, hemos llegado al final de una nueva conferencia. Los esperamos el próximo jueves con otra conferencia. Ya van a ver los flyers y las publicidades en internet. Gracias por estar del otro lado, gracias por su tiempo y ya, como siempre, ser parte de este ciclo que se ha convertido en una rutina de los jueves por la tarde-noche. Nos vemos la próxima y muchas gracias por estar.